Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de TV. Acá estamos. Llovió, no aflojó el calor, así que estamos Poquitito como... llovió. Claro. Poquitito. Necesitamos más. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo te va, Meli? ¿Bien? Y hoy ¿Jessica, bien? Bien. hace Bueno. calor, no sé, así estoy. Estoy como, ¿no? Como Estás como sofocada. bombada. Sí, viste. No calmó la lluvia, por cierto. En algunas Nada. zonas del país sí. Sí. Esperemos, sobre todo para los sectores del campo, ¿no? Que están esperando la Sí, lluvia. pero imagínate que lo que ha llovido para lo que es el déficit hídrico en el campo Claro, no tremendo. ayuda demasiado, ¿no? No. Hay que Totalmente. esperar. Yo estoy ya respirando, tuve 4 días sin luz. Recién ayer. 4 días sin luz, bueno, hay un despelote bárbaro. con eso. Ayer a la noche me volvió, así que estoy ahí cruzando Claro. dedos para que se mantenga. Hoy habló También la- sin luz, no 4 días, 2 días, pero 4 sin agua días. ahora. ¿De qué son los dos? Boedo. ¿En You? Zona sur, Adrogué. Y hoy habló justo la vocera presidencial sobre eso, sobre el tema Sí. de... Y va a venir al Congreso, le dieron, el ENRE informó que está haciendo una auditoría a la empresa de Suri, que va a ser enviada al Congreso para que evalúe qué hacer con la concesión de esta empresa que recibió muchas denuncias. Así que bueno, va a ser un debate que va a estar en la Cámara. Claro. Sí, presentó una denuncia a través del ENRE del Gobierno Nacional anoche, una denuncia por malversación de fondos. Bueno, hay acusaciones graves sobre desmanejos en la empresa, pero bueno, habrá que ver cómo se sustenta esa denuncia, qué viabilidad hay y cuándo se puede llevar a la práctica para que finalmente los usuarios puedan tener un buen servicio, ¿no? Y bueno, por este Congreso es por donde pasó la aprobación de que todas las modificaciones de las tarifas tenían que ser mediante audiencias públicas, que eran obligatorias, pero son obligatorias, no son vinculantes. Todos los diputados y diputadas que hablamos, que están vinculados a la Comisión de Energía, en realidad lo que dicen es más o menos lo mismo, que aquí en este país hay energía de sobra, lo que no hay es infraestructura, lo que no hay es buena distribución, de nuevo la cuestión de la segmentación de las tarifas, claro. la cuestión de la desinversión que se ha generado en algunos periodos, que también es muy difícil como de recuperar. Es un círculo vicioso, Y- ¿no? Porque las empresas te dicen, bueno, no podemos supuestamente invertir o mejorar el servicio porque las tarifas son bajas. El gobierno nacional que dice, bueno, no podemos aumentar más. Es todo, me parece, complicado. Sí, y el un otro círculo kafkiano, te diría. Sí, y el otro tema es, bueno, se quiere ir hacia un cambio de la matriz energética, explorar la cuestión del litio, del hidrógeno verde, poder incentivar a los usuarios a que puedan generar su propia energía y entonces no estén todo el tiempo demandando de la red nacional. Claro, Meli, pero eso es a largo plazo, Eso ¿no? a largo Mientras plazo. tanto, Sí, sin duda, sí, sin Claro. duda. Y es a largo plazo, de verdad, a largo plazo. largo plazo. Porque hasta Claro, aquí, claro. digamos, todo el intento de poder, por lo menos dentro de lo que es la agenda parlamentaria, que es lo que nos ocupa a nosotros, profundizar en el tema del litio, más allá de alguna que otra reunión con otros países que también por ahí tienen un poquito más de experiencia, como puede ser Chile y Uruguay, no se movió mucho la aguja de ahí, ¿no? No, hoy hay dos provincias que están haciendo explotación del litio, Catamarca y Jujuy. Son las dos que lo tienen en actividad. Y bueno, cuando fueron las sesiones extraordinarias, vino la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, hizo un informe sobre el desarrollo de la minería y comentó, o sea, hay varios proyectos. ¿Cuándo fue eso, Jessy? En febrero de este año. Ah, mira. Y ahí, bueno, habló de varios proyectos que estaban en evaluación. También se necesita mucha inversión, ¿no? Sí, sí, privada, y hay- entonces de eso depende un poco que avance. Y al igual que con el tema de los humedales, que obviamente es incluso para contrarrestar un poco la consecuencia que tiene sobre el campo el déficit hídrico, o sea, los humedales o proteger los humedales, es un ecosistema, digamos, de regulación ecológica natural y entonces hay que resguardarlos. Pero obviamente tocas otros intereses, como desarrollos inmobiliarios, como Claro. otro tipo de cuestiones que están salpicadas y que no quieren justamente que se ponga a resguardo esos territorios. Con el litio pasa lo mismo. Sí, de todas Es maneras una me ley que va a parece, ser Meli, resistida que por algunos sectores. Sí. es el debate más de fondo, más profundo, digamos, que tiene que ver con el uso responsable de la energía, porque este es un fenómeno a nivel mundial, la verdad. La falta de energía, sobre todo hoy se está viviendo en Europa también la falta de energía. ¿Y qué es lo que ocurre en países europeos? Lo que hay es una cultura del uso responsable. En Brasil también, no estamos hablando solamente de países
europeos, por ahí quizás países centrales. Hay un uso responsable de la energía donde a vos te dice el Estado, en determinados horarios puede ser más barato o más caro el uso de la energía. ¿Y vos te adecuás a eso? Sí. Perdón, escuché recién que alguien me preguntó si escuchaba a una persona así. Ahí está, ahí los escucho. Perdón que tengamos que hacer esto al aire, pero bueno, era para poder ajustar algunas cositas. Bueno, ahora en un ratito vamos a seguir hablando del tema de la energía, vamos a seguir hablando de lo que dejó la Comisión de Juicio Político, qué es lo que viene para la semana que viene, pero ¿saben quién nos está llamando? Gonza, desde el móvil con más información. Hola Gonza, bienvenido. Hola Meli, ¿cómo andan? Buenas tardes. Saludo para los compañeros también. Recién hablaban del uso de la energía, ¿no? Bueno, y este será un tema principal dentro de la agenda, no solamente en general dentro de la Cámara de Diputados, sino también en un futuro no tan lejano, y yo diría cercano, en la Comisión de Comercio se va a tratar sobre esto, y justamente, hablando de comercios, es sobre el uso responsable y sobre todas las cosas el costo elevado que le representa mes a mes a los comercios y a las industrias el uso de la energía. Más allá de los temas que ya se venían tratando, recordemos que esta comisión ha sido una de las que más actividad ha tenido, por lo menos hasta ahora, en el 2023, en conjunto con la Comisión de Juicio Político, que lógicamente ha tenido muchas reuniones porque se han reunido básicamente en un lapso de tiempo durante varias semanas de manera consecutiva, pero ha tenido ayer una comisión en donde se hablaron de otros temas, pero el anticipo que sí hemos podido averiguar es que el tema que viene en la agenda, por lo menos de esta comisión, es el uso de las energías y sobre todo haciendo el foco en los comercios, Meli. Ok. Eso que estás diciendo vos, sí, obviamente va a seguir siendo un enorme sacudón. Aparte, recuerden ustedes que venimos de una experiencia bastante cercana en el tiempo, que fue cuando las tarifas de los servicios públicos se fueron al 1000% aumento durante la gestión de Mauricio Macri. Veíamos gente llorando, que tenía restaurantes, clubes de barrio, fábricas, talleres, que obviamente, o sea, era un aumento dificilísimo de enfrentar. ¿A ustedes cómo los sacudió el aumento de las tarifas? A mí me dejaron ¿Los de ese momento? No, los de ahora. Ah, ahora. Y pasa que en mi caso, por lo menos, por el nivel de ingreso, vivo con una amiga y no, o sea, nos mantienen. Claro, estamos como con la parte de ingresos más bajos. Ah, perfecto. Bueno, perfecto nada. Perfecto, debieras tener un ingreso más alto, pero bueno, por lo menos no te sacudieron con la tarjeta. Con la tarjeta también, la tarjeta de crédito, ¿no? Sí, no hablemos de la tarjeta de crédito. No hablemos de la tarjeta de crédito. Pero el tema de la luz, ¿a vos, Gonza? Bueno, hablando de eso, Meli, es muy importante el tema de los subsidios a la luz y el gas. Sí. Creo que ha sido fundamental, sobre todo por este aumento que vos has mencionado, y eso de alguna manera aliviana muchísimo más el impacto que vos mencionabas recién respecto al incremento de lo que es la energía, y más sobre todo en esta época, teniendo en cuenta que no sé si les pasa a ustedes, pero hay días que uno está dentro de la casa y decide directamente no salir, o le preguntan cómo está afuera y la verdad que uno no sabe porque está con el aire acondicionado adentro. Todo el día y no tenés forma de que, o sea, estos 15 días de calor ininterrumpido, les aseguro que nos va a venir unas boletas de la hostia. Estoy al borde de morder la banquina hoy. Sí, pero al borde. Todavía aplico el filtro. Nos van a venir unas facturas de energía y después está el tema de, bueno, las personas que vieron interrumpido el servicio o que se les quemaron electrodomésticos. Son reclamos que son difíciles de llevar adelante, ¿no? Bueno, muchos comercios incluso, por ejemplo, supermercados o almacenes, todo que tienen un montón de mercadería que necesitan la energía. Bueno, ahí también es uno de los reclamos que Hablando aparece. de la energía, el otro día escuché, Gonza, también vos, de ahí desde el móvil, vos estuviste acá, escuché un podcast muy bueno que derribaba o intentaba derribar los mitos de los supermercados chinos. Ya que estamos hablando de energía eléctrica y que estamos hablando de la Comisión de Comercio. No, porque obviamente, ¿qué es lo que más se repite que uno escucha en los chinos? Que te cortan la
heladera. Que apagan las heladeras. Y ellos decían que no, que es totalmente un mito y que ni saben de dónde... Los chinos decían eso. Claro, obvio, sí. De dónde salió. Pero tampoco saben de dónde salió, que eso es mentira. Y que aparte los propios chinos dicen de este podcast, es que es muy gracioso, después les pasó los detalles, decía, además es más caro, que es cosa que es cierto. Si prendés y apagás los electrodomésticos, te consume más. O sea, es preferible siempre el mismo aire acondicionado. Por ahí, como decías vos, Gonza, estás todo el día en tu casa. Claro. Ahí te conviene tenerlo en 24, pero sostenido, aparte que de repente... lo compensa con la venta de vino. Bueno, porque los chinos venden vino muy barato. Muy barato. Sí. Pero no están... Perdón, no soy un... ¿No? Sí, ¿No perdón. sos un comprador de vino? No soy un especialista. Sí, cada tanto, pero soy más de la cerveza en ese caso. Pero no soy un especialista, pero sí se relaciona, fíjate vos, el tema de eso de prender a apagar. Por ejemplo, cuando uno arranca, yo no tengo auto, pero en algún momento he manejado por una cuestión laboral. Y cuando uno arranca, ese arranque es el que tal vez más le hace al auto gastar consumir la nafta y más si cuando, por ejemplo, estás en un embotellamiento, estás frenado, tenés que todo el tiempo frenar, arrancar. Bueno, es lo mismo, pasa con el auto, se emparenta. Obvio. No sé, obviamente, lógicamente, no hablamos como sabiondos y especialistas en el tema, pero sí se vincula una cosa con la otra. El arranque, digo. Sí, totalmente. Y el otro tema, ya que estamos vinculando a lo que pasó en la Secretaría, en la Comisión de Comercio, Gonza, vos tenías más información sobre lo que había ocurrido, porque se habló mucho de la cuestión de los juicios laborales. Claro, se habló de los juicios laborales y a ver, qué mejor para entender un tema, y esto nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando uno está concentrado, escuchando de fondo, ayer presencié la Comisión de Comercio. Sí. Y ¿sabés qué me pasó? Que levanté la cabeza en un momento en donde uno de los invitados, que es contador, hablaba de uno de los ejemplos de su trabajo cuando el dueño de una fábrica de cortinas, estas nuevas, vieron que uno va bajando y hace que tape todo el rol, exacto, que tape de manera opaca, digamos, el ingreso blackout, del sol. Bueno, decís vos. El blackout, exactamente, el blackout. Cuando hablaba de lo que le quería ofrecer, y lo podemos decir porque él mismo lo mencionó y no estamos dando nombres, así que lo vamos a mencionar. Él le quería pagar, quería contratar a un empleado, lógicamente en blanco, y hablaba de que le quería pagar más o menos unos 160.000 pesos. Sí. Ahora, lo que realmente le costaba a este hombre, en las cargas contratar sociales a una persona, con las cargas sociales se le iba un 80% más, es decir, unos 280, 290.000 pesos. O sea, ese empleado le costaba por mes. 280.000 pesos, lo que pasa es que ese empleado terminaba viendo en su mano 100.000 pesos menos. Claro, exactamente, más o menos, Meli, un poquito más de 100.000 me parece. Sí, 120.000 pesos. Pero lo cierto... Claro, exacto. Lo cierto es que esto vino a colación de otros temas de los cuales se estaban hablando, y esto es en un hilo muy fino realmente entre el carácter y sobre todo la imagen que tienen los empleadores, que siempre parecen ser los más malos, porque bueno, lógicamente porque capaz no toman pueden pagar, decisiones, o porque tienen todas... O porque pagan los mangos. Toman las decisiones... O porque pagan poco, es cierto, pero a veces se ven afectados por algunas cuestiones que también tienen que ver con otros profesionales, donde otro de los invitados hablaba también del papel y el rol que juegan, en este caso, bueno, mencionó a algunos psiquiatras, no hablamos de todo, lógicamente, sino que contó un ejemplo de la renovación de un certificado para una persona que, bueno, obviamente seguía cobrando y esa persona no podía asistir, y él contaba una situación, obviamente particular que a él le pasó, pero son todos ejemplos dentro de lo que después terminan en un problema, y ahí está la cuestión. El empleado hace o agacha la cabeza y dice: no me quiero, la verdad, vincular, no quiero andar rodeado en un lío, o directamente es el juicio laboral. Y acá está la cuestión. Antes de la comisión ya teníamos algunos porcentajes que habían brindado especialistas de la Cámara de Comerciantes Argentinos y de la mediana empresa, que habían hablado de que al menos una de cada 10 empresas reciben justamente uno o más casos de juicios laborales, los cuales en algunos casos, hasta
te puede llegar a cortar el comercio por el valor elevado que tienen, ¿no? Hablaban también de que capaz que un juicio laboral que es de 300.000 pesos se eleva muchísimo más, capaz que el 300%, ¿no? Bueno, este es un conflicto el cual tiene que haber un cierto equilibrio entre los derechos obtenidos durante todo un tiempo para los empleados, pero al mismo tiempo que los empleadores no siempre salgan perdiendo de una manera que eso les cueste, y sobre todo hablando de la mediana empresa, ¿no? Hablamos de empresas muy chicas, Meli, y no hablamos de grandes empresas, porque uno dice, bueno, capaz que las grandes empresas tienen un caudal como para subsistir y bancarse esos juicios laborales. Hablamos tal vez de la mediana empresa y de las más chicas. Por eso fue muy interesante realmente y se trató esta temática que tiene que ver con los juicios laborales, y por eso el anticipo también de lo que va a venir, que es el costo de la energía para los comercios. Un tema no menor. Si vos tenés una pequeña empresa y más o menos la rueda empezó a girar, necesitas, vamos a suponer, 2 empleados que cubran 2 turnos distintos, y si se te va por cada uno de ellos, claro, por lo menos alrededor de, como decís vos, en promedio 120.000 pesos, o sea, estamos hablando de 240.000 pesos que se te va solamente en cargas sociales. Después, si tenés una fábrica que más o menos está funcionando, pues, lo que sea, 8, 10 horas, y estás ahí, tenés que tener encendido permanentemente un sistema de refrigeración y de energía. Yo me animo a decir que pueden ser unos 60.000 pesos de impuestos, solamente de servicios, más internet, claro, que también se fue por las nubes. O sea, entonces es muy complicado, porque después vos tenés una variación todo el tiempo, todos los meses, de los insumos que comprás para poder vender. Uno lo escucha mucho, ¿saben qué? Sobre todo en cómo ha crecido los canales virtuales o digitales de ventas, porque son personas que se han ido achicando, que tienen cómo poner a desarrollar una determinada actividad, pero terminan por ahí ocupando su propia casa o compartiendo algún cowork con alguien, que tampoco, al parecer hubo hace poco un informe que tampoco fueron tan rentables los cowork. Complicado, si vos tenés ya para arrancar a hablar un gasto mínimo de, qué sé yo, 800.000 pesos, estoy estimando, entre que después, si tenés que alquilar un lugar, si conseguís... Entre 2 empleados, decís vos. Claro, entre 2 empleados, los servicios públicos, el pago de internet, que está por las nubes y que además es pésimo el servicio todavía en nuestro país, es increíble, pero cada vez que debe ser el más caro de la región, y tenemos internet pésima en casi todo, por lo menos aquí en la ciudad. Es muy complicado sobrevivir. ¿Cómo haces? El costo del alquiler, porque... Sí. Sí, y además esto tiene vinculación también, Meli, si me permitís, y lo enlazamos rápidamente para cerrar, con la comisión del próximo martes. A partir de las 15, en la sala 2 del anexo C, se va a reunir la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que preside el diputado Facundo Manes, en donde se va a tratar el Plan Nacional 2030 de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es para incorporar herramientas al actual sistema nacional, que lo que va a hacer lógicamente este plan es administrar, organizar y bueno, ir delegando la incorporación de las nuevas tecnologías, y se va a reunir entonces esta comisión con este tema tan importante que tiene vinculación con todo esto que hablábamos. ¿Y sabés quién tiene toda esa información? Así que quédate ahí del otro lado para escucharla. Jessica Alcaño trajo toda la información sobre lo que va a pasar precisamente el martes ahí en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la mano del doctor Manes, candidato para este 2023, así que bueno, se va a venir con toda. Sí, una comisión esperada también. Bueno, la vicepresidenta de la comisión es del Frente de Todos, Mara Brauer, que también trabaja bastante sobre todas estas cuestiones, estos temas, del área educativa también y de investigación. Y efectivamente, como decía nuestro compañero, es el próximo martes a las 15 horas que va a ser esta comisión. El objetivo es invitar especialistas para que puedan exponer sobre esta temática.
cuando este proyecto fue al Senado, fue el propio Daniel Filmus el que hizo la exposición y explicó las distintas aristas de este proyecto, porque es una iniciativa del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Ciencia en particular, que está a cargo de Daniel Filmus, y en octubre del 2022 ya tuvo media sanción del Senado con 58 votos afirmativos. Fue apoyado bastante transversalmente por los distintos bloques, así que puede ser una iniciativa que prospere durante este año legislativo. Sí, lo que siempre dice Man es, como en términos muy generales, que un país no logra evolucionar si no invierte primero en ciencia y en tecnología. O sea, no es al revés, no es que solo los países desarrollados son los que digamos, crecen en ciencia y tecnología, sino que para desarrollar un país tenés que invertir o arrancar por invertir ahí. Claro, bueno, es un debate interesante para dar, porque bueno, acá se debaten todos los años los presupuestos para el año siguiente, y todo lo que tiene que ver en materia educativa o de desarrollo científico es un aspecto importante, y siempre, bueno, de hecho el último presupuesto hubo varias tensiones alrededor de que era poco el presupuesto que se destinaba a estas áreas. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata todo este plan, porque es un plan a largo plazo, o sea, a diferencia quizás de otras leyes que son más para dar respuestas inmediatas del momento. Esta se propone un plan con objetivos hasta el 2030 y consta de 3 partes el documento. Uno hace un poco un estado de situación de cómo es la estructura productiva y científico-tecnológica del país. Después tiene otra parte, una segunda parte, que son las agendas estratégicas que se propone, territoriales, transversales y de cambio institucional. Y el tercero y último es qué sistema de ciencia, tecnología e innovación necesitamos. Un poco, bueno, es decir, hacia dónde, cuál sería el modelo ideal o al que aspira la Argentina para tener un modelo de desarrollo científico. Sobre lo que tiene que ver con la primera parte, más un estado de situación, claro, el diagnóstico. Claro, diagnóstico. Es interesante porque parte de reconocer el proyecto que la trayectoria productiva y tecnológica de nuestro país se caracteriza por la especialización en productos y bienes de consumo con uso intensivo de recursos naturales, le hace soja, le hace el agro, le hace incluso lo que es la minería también, con escaso valor agregado de conocimiento. Eso hace un ratito charlábamos, Mary, el tema del litio. Bueno, ahí también hay todo un debate si se considera el litio como una especie de commodity o si la Argentina va a desarrollar valor agregado y exportar con valor agregado en vez de que se lo lleven a otro país y lo industrialicen o le hagan un proceso para que después te vuelva a tu país ya con ese valor agregado, pero hecho en otro país. El otro día, no me acuerdo de dónde escuché esto, pero ahora lo voy a buscar, pero hablaba un especialista en cuestiones basadas en la exportación de servicios o en la economía del conocimiento, que está vinculado a eso que estás diciendo vos, o sea, cómo le aplicas el capital humano a la tecnología, por así decirlo, o por lo menos así elijo describirlo yo, que la Argentina está muy bien rankeada en cuanto a capital humano. O sea, la Argentina tiene una capacidad digamos, muy creativa, creo que en la radio lo escuché, muy creativa, muy pujante y con muchos pibes muy bueno, de hecho, microespecializados. La industria del conocimiento tiene una mano de obra muy importante aquí. Eso, sí. Porque, por 2 motivos. Por un lado, por lo que vos decís, que es muy capacitada, con un buen nivel de instrucción, y por otro lado, pues muy barata también. Esa es la realidad, ¿no? A ver, un analista de sistemas de la Argentina le resulta mucho más barato a una empresa europea contratar a un argentino que a un norteamericano. Y otra cosa, a mí me impresionó sobre esto, digamos, cómo, la verdad es que yo nunca lo había visto antes porque tampoco estoy familiarizada con las agroactividades o la industria vitivinícola y todo esto, pero prestaba especial atención en lo que contaban en la Expo Agro. Y también, digamos, me contaban personas que, concretamente lo digo, la familia Zucardi contaba cómo ellos habían, digamos, por un lado, su propia experiencia de dedicarse a ese mercado durante un montón de años, ¿no? Y habían encontrado un tipo de suelo específico distinto a todos los demás. Y cualquier otra persona especializada a esto podría haber dicho, no, acá no va a crecer una uva para nada, porque acá no me acuerdo qué característica, era muy rocoso el suelo.
no, acá, no sé qué, no sé cuánto, y desarrollaron todo un trabajo asociado a la tecnología con los agrónomos o los ingenieros especializados en el suelo y no sé cuánto, con todos unos drones que pueden ir recorriendo el suelo, entonces pueden ir como mapeando las zonas e ir discriminando, estoy explicando algo que es re complejo, pero era discriminando qué tipo de riego podían ir aplicando a cada una de esas parcelas, y entonces tenían en un mismo territorio, claro, en un mismo viñedo, distinta topografía, y ellos pero le terminaron sacando provechos, pudiendo generar, digamos, una variedad. Aparte, creo que es el vino más exportado, el de Zucardi, creo. Sí, el de Zucardi. Bueno, el tipo lo que hizo es, obviamente, una familia que viene, creo que la abuela de ellos ya empezaba a trabajar el tema de la vid. Pero la cuestión era la tecnología, la mirada de la persona detrás de la tecnología y cómo podían ir ellos segmentando esas parcelas en un lugar que para otro podría haber sido muy complejo para que prosperara el negocio. Hicieron casi que te diría un imperio. Claro. El imperio de la uva, o sea, sí. Una locura. Entonces, claro, un poco esto, ¿no? O sea, bueno, hay una trayectoria que ¿cómo agregar valor? Cómo poder agregarle valor y cómo aprovechar, porque, digamos, eso es también lo que muchos nos dicen de nuestro territorio. Nuestro territorio es muy rico para producir alimentos, es muy rico para extraer minerales, para poder producir energía, y ahí lo tenés que hacer, es capacitar gente para poder potenciar ese negocio. Claro, así es. Y bueno, otra de las cosas que también marca, otro de los puntos que señala es que la industria está orientada principalmente al mercado interno, ¿no? O sea, bueno, que son temas complejos, digamos, y de larga data que se debaten en Argentina, el rol entre las exportaciones e importaciones. Bueno, aparte de señalar esa contradicción. Y lo que señala también es la inversión en investigación y desarrollo en 2020 fue casi de 143.000 millones de pesos, y destaca que el 60% de la inversión es pública, 25% es privada y el 15% de un sector externo a través de organismos internacionales, ONGs, etcétera. Eso es un poco también parte del estado de situación hoy de cómo se compone, ¿no?, esa inversión. Y también señala que hay un poco más de 120.000 personas en actividades de investigación y desarrollo en distintos organismos, sea desde el CONICET, CONEA, o sea, hay distintos organismos que se dedican a ese desarrollo. Bueno, yo creo que esta temática particularmente tuvo un alumbramiento especial durante la pandemia. Claro. Porque ahí también un montón de científicos e investigadores empezaron a decir, che, mírennos un poco más, porque nosotros podemos aplicar tecnología a industrias tradicionales, la industria textil, por ejemplo. Claro, capacidad de desarrollar una vacuna, o sea, de producir, de fabricarla acá. Desde ya. Pero ahí también yo creo que digamos, el paso que... recordemos también la aprobación de la ley de bio y nanotecnología acá en diputados, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esto, con el desarrollo de la nanotecnología, las startups que están creciendo muchísimo en la Argentina. Los unicornios. Exactamente, claro. Sí, en el proyecto destacan que uno de los sectores, como parte del estado de situación, que uno de los sectores que más se desarrolló es el ligado a la economía del conocimiento. Claro. Que es un poco lo que decían ustedes charlando, recién. Y bueno, yendo a la segunda parte, donde están los 10 desafíos nacionales con perspectiva federal que se propone este proyecto, ¿no? Bueno, yo traté de agrupar un poco porque de los 10 que había. Uno, bueno, recién decía Martín, impulsar la bioeconomía y biotecnología para alcanzar soberanía alimentaria. Ese es uno de los que está bastante destacado. Temón, la soberanía alimentaria, temón, porque no nos olvidemos que por un lado estamos potenciando y diciendo que tenemos un suelo extraordinario y oportunidad histórica por la guerra y esto digamos, y tenemos mucho para aportar desde este punto de vista, pero tenemos la mitad del país que se muere de hambre. Entonces hay que apuntar a la soberanía alimentaria sin dudas.
Sí, bueno, y son eso, desarrollar esas herramientas para alcanzar eso. También se refiere al desarrollo de los sectores aeronáutico, espacial, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa. En telecomunicaciones, bueno, está ARSAT, por ejemplo, que ha cumplido un rol muy importante también en el desarrollo de suministra casi que la infraestructura a las empresas de telecomunicaciones que después hacen uso de todo ese cableado en todo el país. Fortalecer la investigación marítima, promover la industria informática y de las tecnologías de la información, bueno, un poco lo que tiene que ver con economía del conocimiento, fomentar y consolidar un sendero para la transición energética. Acá se viene debatiendo mucho en este Congreso alrededor de esto, bueno, algunos proyectos que todavía no llegaron a discutirse, pero se necesita mucha inversión. Lo vemos, por ejemplo, debate gasoducto. Si vos no tenés una planta de licuefacción, no podés exportarlo, digamos. Sí, o algo más, si querés, tangible, el tratamiento de los residuos. Vos ahí también tenés un montón de minerales desperdiciados porque no los podés tratar adecuadamente. Y entonces, ¿qué haces? ¿Los tirás? O sea, pero la basura también se podría exportar, se podría hacer un negocio alrededor de los residuos, electrónicos. Así es. Y eso... y también tiene dentro de los desafíos erradicar la pobreza, ampliación de derechos en materia también de educación, salud inclusiva y de calidad. Vamos a la siguiente placa y esto va más en torno a las sugerencias, ¿no?, que hace un poco el proyecto y de cómo se podrían implementar esos desafíos que se plantea. Uno es que sugiere abordar una nueva ley de ciencia, que la última es del 2001 y hubo muchos cambios desde esa parte hasta ahora, y destaca también la ley de financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el 2021, que fija un incremento anual progresivo y sostenido del presupuesto destinado a este área hasta llegar al 1% del PBI en 2032. Bueno, esto es un poco lo que decíamos sobre la necesidad del financiamiento. Lo que plantea es, con toda esta agenda, estos 10 desafíos nacionales y federales que se plantea el proyecto, la investigación y el desarrollo se va a incrementar en 10 años del 0,52% del PBI al 1,7% del PBI en 2030, esto en cuanto a la inversión, y que la población de investigadores crecerá un 50% para esa fecha y aumentará la inversión en equipamiento y gastos de capital a un 20% del gasto total, o sea, todo lo que son los insumos que utilizan los investigadores para justamente avanzar en sus proyectos, que eso es fundamental. El financiamiento público de la ciencia se incrementará un 260% y la inversión privada en investigación y desarrollo se triplicará en relación con el PBI. Está bueno cómo está planteado esto como un plan para el que desde el punto de vista de la mirada de la ciencia nos falta tanto, que es poner esa fecha ahí, pautarla para el 2030, entendiendo que sin lugar a dudas es de la mano de la tecnología que claramente el país va a tener la oportunidad de traccionar la economía, ¿no? Claro. Aquí evidentemente va a ser... me parece sustancial lo que vos presentás, Jessy, y esto va a tener lugar próximamente, como decíamos al principio, en la próxima reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el martes a las 15 horas. 15 horas, sí. 15 horas. También decir que ayer, digamos, nadie daba por casi seguro que puede llegar a haber una próxima sesión, aunque ese era el deseo. Hasta ahora no está nada previsto, por lo menos... ni siquiera hay fecha tentativa. Bueno, se hablaba del 28. Sí, pero tampoco hay un temario tentativo pautado, ¿no? El tema de Rosario, tal vez. Sí, el tema de la creación de fiscalía, sí. Con el perfeccionamiento de la justicia, del funcionamiento. De hecho, Heller dijo que la semana que viene van a sacar dictamen de eso. Sí. Así que, bueno, ese sí podría ser uno de los temas, porque además lo exigen con premura los santafesinos, ¿no? Exactamente, es una situación muy, pero muy compleja. Bueno, ahora en un ratito vamos a seguir con la agenda y vamos a poder contarles cuáles son los invitados que están citados para esta comisión. Pero, bueno, ya vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Ya está con nosotros el diputado Finocchiaro sentado aquí. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, recién temas que seguramente cuando fue ministro le habrán preocupado también, que es toda la cuestión vinculada al desarrollo de la tecnología para poder traccionar la economía, ¿no? Absolutamente. A ver,
La tecnología es algo que está, ¿sí? Y es parte del siglo XXI, llegó para quedarse y es muy buena. Hay que ver cómo la aplicamos en las escuelas, ¿no? Porque, por ejemplo... Hay mucha desigualdad también. Bueno, sí, es verdad, y la desigualdad además se da básicamente por la pobreza estructural, no solo por la pobreza económica, ¿no? Sí, seguro. Pero la tecnología es algo que al final de cuentas siempre termina llegando, ¿no? Los teléfonos celulares hace 30 años eran para gente de una condición económica muy alta, y hoy tenemos 2 celulares por habitante, digo, o sea, no... Sí. Al final termina llegando. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo lo usamos. En la pandemia todos nos entusiasmamos, por ejemplo, con el tema del Zoom, no yo, personalmente, ¿no? Pero ahora, el Zoom, en el caso escolar, agrega, pero no sustituye. ¿Sí? Porque la presencialidad, el docente que mira a los ojos, el docente que está controlando lo que pasa en el aula, que se da cuenta que sus alumnos se están aburriendo o no están entendiendo. O tienen hambre. O tienen... Sí, por supuesto. Sí, pero yo estoy hablando de la función estrictamente escolar. ¿No? Que la escuela, por la inacción del Estado, no en este gobierno, esto viene hace muchas décadas, se haya convertido en un lugar donde se come, en un lugar donde se previene la violencia de género, el abuso infantil, bueno, etcétera, etcétera, no es función de la escuela. En todo caso, la escuela lo que tiene es un botón para decir, señores del Consejo de Niñas y Adolescentes o similar, acá este chico viene golpeado, averigüen qué pasa. Es un puente. Es un puente, a ver. Detección de hace 1 o 2 años, vos recordarás el caso de, creo que fue el año pasado, de una mamá en Mendoza que su marido la golpeaba, que le había quitado el celular y que no la dejaba salir de su casa, y que encontró el cuaderno de comunicaciones del hijo. Y mandó una nota que inmediatamente la escuela activó con la policía, activó con el juzgado, orden perimetral. Ahora, no es función de la escuela eso. La función de la escuela es enseñarte... Además, eso lo hubiésemos podido ver, qué sé yo, al comprar 100 gramos de jamón en el almacén y en el ticket le escribís algo, digo, entiendo. No dejaba salir. Claro, por eso digo, lo entiendo. Fue como Lo que yo digo, por ejemplo... una oportunidad que vio esa mujer. Hoy el Zoom, sí. ¿no? Pero también cuando fue el Zoom, las experiencias por Zoom, también me acuerdo que se detectaba que hubo un caso de un chico que no se conectaba. Fueron los asistentes sociales a la casa y detectaron que lo que había era una situación de violencia y de privación de la libertad. Pero hubiera sido más fácil en la escuela. Más rápido, ¿no? Más fácil, más rápido. Pero digo, por ejemplo, hoy el Zoom. El Zoom llegó para que el Zoom o cualquier de esas plataformas llegó para quedarse. Ahora, yo soy profesor universitario. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Bueno, por ejemplo, de decir, bueno, a ver, el parcial de la semana que viene, bueno, si quieren, el sábado de 10 a 12 yo voy a estar conectado. El que se quiere conectar para evacuar dudas, qué sé yo, agrega. Pero no sustituye a la clase presencial. ¿Eso lo haces? Sí, cuando no llego, sí. Qué copado. No, hubiera podido tener... No, pero a ver, depende, porque vos, por ejemplo, en la universidad, vos a veces tenés, que yo, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Matanza doy los miércoles, ¿no? Y son módulos de 4 horas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a vos te agarran 3 feriados, que nos ha pasado, en miércoles, son 12 horas. O sea, sobre 72 es una barbaridad. Entonces, a veces, por más que vos apures el programa, no llegás. Entonces, el Zoom viene a sustituir eso, no la presencialidad. Sí. Hoy lo disruptivo en materia educativa, ¿saben qué es? ¿Qué? Lo absolutamente disruptivo, en Argentina, hoy es volver a enseñar a los chicos a leer y escribir, a comprender textos, a hacer las operaciones matemáticas básicas y las que derivan de ellas, por ejemplo, la regla de 3 simple, fracciones. Yo les diría que eso es absolutamente disruptivo hoy en nuestra escuela. Diputado, perdón, ¿no? Que lo cambie el tema, pero la gente se pregunta hoy, ¿cuándo van a sesionar? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo con temas troncales para el argentino medio, el argentino común, ley de alquileres, crédito SUBA, promoción agroindustrial, el tema de la creación de juzgados en Santa Fe, el tema narcotráfico está... El tema de la educación como servicio estratégico esencial. ¿Cuándo va a poder existir un acuerdo? ¿Van a superar las diferencias? No, a ver, cuando el oficialismo decida conversar y dialogar, porque ustedes saben, acá estamos en la Cámara de Diputados de la Nación, que debiera haber sesiones ordinarias.
Es decir, supongamos, la presidenta del cuerpo, en este caso, dice, bueno, todos los miércoles se sesiona con... Y ya no hay excusas, digamos. Hoy hay sesiones ordinarias. No, hoy no hay sesiones ordinarias. Es que ese es el problema. Estamos en periodo ordinario. Hay periodo de sesiones ordinarias. Sí, pero no hay sesiones ordinarias. De hecho, el año pasado no hubo una sola sesión ordinaria. Sesión ordinaria significa todas las semanas, Está bien. tal día se sesiona. Porque no hay voluntad, digo. Porque no hay voluntad, no hay voluntad, pero eso lo decide el oficialismo, que tiene la presidencia de la Cámara, no nosotros. Y además, en las sesiones ordinarias no se puede cambiar el temario. ¿Sí? En las sesiones ordinarias uno ya sabe a lo que va. Acá han metido en labor parlamentaria, en una sesión extraordinaria que se puede hacer 5 minutos antes, despacho que uno no conoce. Y la verdad es que yo me tomo muy en serio mi trabajo de diputado. Yo soy un diputado de la Nación. Yo no puedo votar algo que no conozco. Voy a votar algo que me llegó. Bueno, pero tenés el despacho en la banca. A ver, esto hay que analizarlo. Una coma de adelante, una coma atrás puede variar muchísimo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la sesión donde se aprobó el presupuesto de este año, ¿no? El 2023. Sí. En esas sesiones ilógicas, maratónicas, de 24 horas, ¿no? Donde uno no tiene su facultad mental, es lo mismo que cuando empezó a sesionar. Sí, uno no está completamente lúcido. Sí, el oficialismo propuso en educación sobre las 8 de la mañana, habiendo empezado a sesionar a las 12 un cambio sobre el presupuesto de viva voz. De nuevo, no es lo mismo una coma adelante que una coma atrás. Entonces, es difícil, sin costearlo, uno costea las cosas. Yo quiero crear juzgado. ¿Por qué Heller les dijo a ustedes que van a dictaminar? Porque supone que hay una comisión de presupuesto que dice, che, esto cuesta tanto, se puede pagar, no se puede pagar, o es necesario, pero entonces sacamos de acá, distribuimos, ¿no? Entonces, tiene que haber sesiones ordinarias. Y si hay alguna sesión extraordinaria, para que dé quórum la oposición, se tiene que negociar el temario. No se puede, no puede el oficialismo poner solo los temas que le interesan al oficialismo. Por ejemplo, la ley de alquileres que vos nombraste recién no es un tema que le interesa al oficialismo. Y sí nos interesa a nosotros. La ley de rebaja de impuestos para las pymes, los cambios al Código Penal, el nuevo régimen penal juvenil, la ley que declara como la educación como servicio estratégico esencial. Todas esas son cosas que a nosotros sí nos importan. Diputado, disculpe, porque hay varios proyectos que ya están dictaminados, como por ejemplo de la creación de las universidades nacionales, que quedó fallido del año pasado. En ese caso, ¿ustedes estarían dispuestos a crear a ir a una sesión donde se incluyan esos temas o condicionan, porque mencionó varios temas que no tienen dictamen aún? Entonces, para entender también... Porque no andan las comisiones, porque los presidentes de las comisiones no las convocan. Entonces, es todo, es todo bastante, por usar una palabra, maquiavélico el tema, ¿sí? Entonces, vos dictaminás los temas que te convienen a vos, en las comisiones donde tenés mayoría. No es así. Justamente acá, que la Casa de la Democracia, donde estamos representados la gran mayoría de las opciones políticas de la República, tenemos que charlar, tenemos que negociar. Nosotros, desde el PRO, con el tema de la creación de nuevas universidades, tenemos una posición fijada, que es que no vamos a volver a votar en una universidad hasta que no haya un estudio que tenga que ver con la pertinencia geográfica, con la pertinencia académica y con la relación con el sector productivo. O sea, basta de crear instituciones que las llaman universidades, terminan convirtiendo en unidades básicas, dictan carreras de Derecho y Contador Público, que está lleno, cuando necesitamos ingenieros en alimentos, geólogos, meteorólogos. Digo, necesitamos otra cosa. Entonces, basta de crear universidades que están a 2 estaciones de tren de otra, porque eso se paga con los impuestos. Entonces, cuando a lo mejor en una provincia la universidad más próxima la tenés a 400 kilómetros de distancia. Basta de crear universidades en lugares donde tenés la oferta educativa, tanto del sector de gestión estatal como de gestión privada, más alto de la Argentina. Vos en la zona norte del conurbano, exceptuando la ciudad de Buenos Aires, tenés la oferta académica universitaria más grande de la República Argentina, en lo que es gestión estatal y en lo que es gestión privada. Entonces discutamos. Y la vergüenza de Ezeiza, la vergüenza de la Universidad de Ezeiza, porque ahí están vulnerando la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la autonomía universitaria. ¿En qué aspecto? La Universidad Provincial de Ezeiza se constituyó, se normalizó,
eligió rector, ¿sí? Antes de ayer fue reelecto el rector. Entonces, el Frente de Todos, porque se lo pide el intendente de Ezeiza, la quiere nacionalizar sin que pasen las autoridades electas. Porque una universidad, aunque sea provincial, tiene autonomía como una nacional. Claro. Entonces, pero miren lo que es la doble vara. En la misma tanda de universidades, la diputada Osuna, que es la presidenta de la Comisión de Educación, también pasa un desmembramiento de la de Entre Ríos, ¿no? De la provincial de Entre Ríos. Ahí la pasa con las autoridades. Entonces, no hay dos formas de hacerlo. Cuando yo era ministro en la provincia de Buenos Aires, para que el intendente de Ezeiza ponga al rector. Entonces, ¿y qué gana el intendente? Perdón, es ingenuo, ya sé, pero ¿y qué gana? Poder político, cargos, dinero, digamos. A ver, hay universidades en todas partes de la República y en el conurbano se verifican muchas, donde no hay ningún tipo de excelencia académica, donde se contrata personal de la municipalidad ahí, donde... entonces, vos lo que tenés que... A ver, si vamos a votar universidades, votemos universidades. Pero digo, este paquete que se plantea de creación de universidades, Pilar, Ezeiza... Saladillo. No, Pilar... Ezeiza no es creación. Están pasando una provincial a la órbita nacional. Nacionalización. Cuando yo era ministro y pasé la Universidad Pedagógica provincial, y ahora es nacional, ¿sí? Las autoridades de esa universidad provincial no eran de nuestro espacio político, eran del Frente de Todos, pero yo la pasé como corresponde. La pasé con las autoridades, porque nunca vulneraría la autonomía de una universidad, que es algo muy caro para todos los argentinos. Muy caro para todos los argentinos. Pero digo, el resto de las universidades que se quiere crear... Entran dentro de lo que yo te dije. O sea, discutamos la pertinencia geográfica, discutamos qué carreras se van a dar, discutamos si esas carreras que se van a dar tienen lógica con el entorno productivo. La de Saladillo, por ejemplo, que la presentaron desde Evolución Radical, que forma parte del mismo espacio político. Yo entiendo que la de Saladillo es, en ese sentido, una de las más potables, pero tampoco ha habido esta discusión. Entonces, cuando uno se plantea una norma para votar algo, la tiene que respetar. Entonces, es más, de hecho, les digo una cosa, crear una universidad es algo muy importante, muy importante. Acá debería formarse una comisión entre la Comisión de Educación de Diputados, la Comisión de Educación de Senadores, el CIN y la CONEAU, que elaboren esas pertinencias, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene sentido. Ahora, crear una universidad, de nuevo, a 2 estaciones de tren o 9 minutos una de otra, no es pertinente. No es pertinente. ¿Para qué la quieren? Y no quiero, usted pertenece a la Comisión de Juicio Político. Sí. ¿Es factible traer al fiscal Stornelli por la fuerza? No debería hacerse. Sería algo muy impropio de una república. ¿Por qué? Y por supuesto lo hemos discutido, el Frente de Todos tiene 16 votos sobre 31, con lo cual, digamos, por lo menos en la comisión gana las votaciones, después no las va a ganar en el plenario, pero la comisión tiene un reglamento, lo voy a explicar muy fácil, ¿no? Ahora, hay una ley que tiene primacía sobre ese reglamento, que establece que los fiscales tienen la potestad de declarar en forma escrita, ¿sí? ¿Qué es lo que está proponiendo Stornelli? ¿Por qué no quiere venir Stornelli a la comisión? No lo sé, es más, te digo algo, no lo conozco a Stornelli. O sea, cuando digo no lo conozco, para que quede bien en claro, le puedo haber dado la mano en algún evento social, no tengo trato, no tengo su teléfono, jamás me tomé un café. Se ampara en esa ley. Claro. No es que se ampara, es lo que corresponde. Lo mismo que si uno cita al presidente de la Nación. El presidente de la Nación declara por escrito, los gobernadores declaran por escrito. No están obligados a venir. No están obligados a venir. Entonces... Pero ahí el reglamento interno de la comisión exceptúa a los funcionarios de la justicia de esto, salvo que sean los integrantes de la Corte. Pero ese reglamento interno no está por encima de la ley. ¿Eso según quién? Está según la pirámide de Kelsen, artículo 31 de la Constitución Nacional. Pero bueno, justamente en eso radica el grueso del debate, ¿no? Porque también la conformación de la comisión es por Constitución Nacional. Sí, pero a ver,
la Constitución habla del reglamento de la Cámara, ¿no? Pero eso no le da rango constitucional porque la Constitución Nacional también habla de leyes, habla de decretos, y ni las leyes ni los decretos tienen rango constitucional. Entonces, que las nombres no quiere decir que sean equiparables a la Constitución. Sí. En el artículo 31 de la Constitución Nacional, que es lo que estudia en Derecho Constitucional un chico que empezó la carrera de Derecho hoy, ¿sí? Sí. Hay un índice de prelación de normas, está la Constitución, están las leyes que en sus consecuencias se dicten, están los decretos, están las resoluciones. Bueno, el reglamento de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no puede estar por encima de una ley de la Nación que votó esta misma Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, yo no sé, porque, a ver, intuyo que el fiscal Stornelli lo que no quiere prestarse es al circo de la Comisión de Juicio Político, porque yo soy abogado y si bien nunca he hecho derecho penal, sí he participado en un montón de audiencias de testigos en sede civil. El testigo en sede civil no puede ser hostigado por las partes, pero para eso no está el juez, en general está el secretario del juzgado, que frena a los letrados, le dice, no, doctor, usted no puede decirle eso al testigo, ni puede hacerle esa pregunta. Sí. Acá no existe, porque acá no hay juez imparcial. La presidenta de la comisión no es imparcial. Claro. ¿No es cierto? Sí, entonces, a ver, cuando vino el juez Ramos, realmente fue tremendo. ¿Sí? Fue tremendo lo que pasó. ¿Por qué? Porque fue absolutamente hostigado y además hay diputados que se ocupan de investigar cuestiones de la vida privada, de esto, que no hacen al caso. Cuando vos declarás en tu calidad de testigo, ¿sabés lo que declarás? Aquellas cosas que llegaron a tu conocimiento vía tus sentidos. El oído, el gusto, el tacto, el olfato. Digo, lo que vos pudiste percibir por tus sentidos, ¿no? No, si vos creés que fulano, que es amigo de Mengano, en realidad, no. Y una consulta, diputado, pues la próxima semana se va a abocar, digamos, la Comisión de Juicio Político al tema del 2x1 y fue convocado el exministro Garabano, el senador Torello y también Rodríguez Simón. Si va a participar, prófugo. Claro, sí, que bueno, se estableció hacer una consulta con Interpol por la situación judicial. Si van a participar desde el PRO de la próxima Comisión de Juicio Político, ¿cuál va a ser la actitud? ¿Van a participar estos invitados? O sea, estos no citados, en realidad no invitados, si van a participar o no. No lo sé. Digo, posiblemente hable con Germán para saber si va a venir o no, pero en calidad de colega de gabinete, de ex colega de gabinete, pero es una decisión que van a tener que tomar ellos. Digo, yo entiendo que tienen que venir, que no. Ahora, primero, Rodríguez Simón es un prófugo de la justicia argentina, ¿sí? Y ningún diputado del PRO está de acuerdo con eso. Yo personalmente creo que Rodríguez Simón tiene que venir a la República Argentina y someterse a las leyes argentinas y a los tribunales argentinos. Punto. Garabano no dijo eso, dijo... Yo le digo lo que digo yo. O sea, porque yo no... A ver, a mí lo que me molesta del kirchnerismo es su doble vara. Yo no tengo doble vara. Entonces, como lo de las universidades. La de Entre Ríos, que tiene autoridades que te son adictas, sí. La de Ezeiza, que no son de tu espacio político, las pasás sin autoridades. Bueno, acá es lo mismo. Yo no puedo criticar que el Frente de Todos defienda a personas que han cometido delitos o presuntamente han cometido delitos, ¿sí? Y creer que una persona que se sustrae a los tribunales argentinos está haciendo bien. No está haciendo bien. Ahora, si vos me preguntases... alguien que no se quiere someter a la justicia nicaragüense, te diría, creo que hace perfecto, ¿no? ¿Sí? Ahora, aclarado eso, hay otra cosa que es fundamental. A un testigo se le informa por qué se lo cita y sobre qué va a declarar, ¿no? Porque uno no viene a declarar sobre su vida. Bueno, pero es un poco, se terminó allanando, ¿no? La última... Vinieron los dos Garay, ¿no? No, sí. Pero ahora nos acordó eso que está diciendo usted. Claro, que va a ser por el caso Muiña. Claro, dice, vamos a citar a estos para que expliquen... Bueno, pero, a ver, pero no puede ser, lo que no puede ser es que esos terminen haciéndolo después de que nosotros levantemos el punto y hagamos una cuestión del caso. Querían
que la da Judeco, es decir, que la oficina de la Corte Suprema que manda intervenir, interviene el teléfono, les manda información sin intervención de un juez. Sin un juez, claro. Pero, ¿cómo van a hacer eso? Vos imaginate que a vos alguien que no sea un juez tenga todas tus llamadas telefónicas. Llamadas que vos podés ser personales, llamadas que pueden ser profesionales, y llamadas que vos, no por ningún tipo de delito, no tenés ganas de que alguien ventile. Por eso la intimidad de las personas. O pedir el video del cumpleaños de alguien, que puede involucrar a alguien que ni siquiera, en su vida personal, que ni siquiera esté implicado ni presuntamente. Es una locura. Para eso existen los jueces. Por eso cuando se interviene un teléfono lo manda un juez a intervenir. Y ya que usted es abogado, ¿qué límites le queda a la justicia ordinaria para, digamos, frenar un poco estos avances que son avasallantes contra la intimidad, contra el honor, contra el derecho a defenderse también? Bueno, estamos hablando de testigos, igual no son acusados. Pero en muchos casos se los interroga en forma inquisitoria, como si estuvieran interrogando a un acusado. Digo, a ver, por ejemplo, fíjense ustedes lo del juez Ramos. ¿Sí? No, mismo el caso Acaba de salir el dictamen de la justicia y dice, no cometió falso testimonio. Por eso yo recién hace un rato... Ah, ya se resolvió eso. Se resolvió hoy. Ahora, por eso yo hace un rato le dije, cuando a vos te preguntan si te comprende la jerarquía de la ley, si conoces a alguien, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, si me preguntas si te conozco a vos, sí, me comprende la jerarquía de la ley, la conozco. ¿En qué marco? En que es una periodista de Diputados TV, he ido. ¿Tiene intimidad? No. Claro. No, yo con vos nunca fui a tomar un café, no tengo tu teléfono. No compartimos unos de récord. ¿No? En todo caso diría, sí, mire, es una periodista, he compartido de récord, he compartido café. Entonces uno explica. Sí. Mira, yo fui durante 8 años decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Matanza, que tenía muchos jueces de La Matanza dando clases, ¿no es cierto? Y cuando eran las cenas de la Asociación de Magistrados me invitaban, compartí una mesa. Solo con uno de ellos trabé amistad, que hice varios viajes, dictamos seminarios, y la verdad trabé amistad, tanto que si alguna causa mía, a lo mejor cayera creo que está jubilado ya, pero cayera ahí, yo tendría que haber dicho, miren, tengo una relación yo tengo una relación personal con este juez. Sí. Pero con los demás no tenía relación personal, salvo haber compartido una cena de fin de año o una relación decano-profesor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Mire, este es el nuevo reglamento de la materia, usted debería cambiar esto. Eso no es una relación de intimidad. Que vos seas la madrina de mi hijo, obviamente es una relación de intimidad. Sí. Entonces, eso es lo que hace que a vos te inhabilite que un juez deba excusarse o que alguien recuse, ¿no? Y en el caso de la familia Garay, o sea, ahí no le parece que, porque justamente la comisión anterior eran 3 miembros de una misma familia que estaban conectados por distintas causas. Sí, pero los 2 miembros de la familia Garay que vinieron fueron clarísimos. Uno dijo, mire, nunca participé de ninguno de estos expedientes, pero usted conoce a tal... Sí, ¿y cómo lo conocí? Porque me lo cruzo en los pasillos cuando... Pero ahí no corresponde excusarse, por ejemplo, a los distintos funcionarios de la justicia, ¿no correspondería? No, como explicaba recién usted, o sea... a ver, si mi padre, por ejemplo, está implicado en una causa, sí corresponde, pero si no está, no. Claro. Porque si no, nadie... A ver, si nosotros vamos a que, por ejemplo, es muy usual que haya partidos de fútbol entre la Asociación de Magistrados y el Colegio Público de Abogados, o el Colegio de Abogados. Muy usual en todos los distritos de la provincia, las provincias. Entonces, ¿y por qué uno comparte un partido? Entonces, directamente, ningún abogado podría actuar en tribunales y ningún juez podría trabajar en esas causas. Ahora, si además van a comer a la noche, venís a mi casa, salimos con nuestras parejas, eso sí es relación de intimidad. Lo otro no, sí, es claro, porque si no todo el mundo estaría... O sea, si no la justicia quedaría inhabilitada para entender en el 80% de los casos. Sí. Porque los abogados de un fuero, pues en este caso el penal, conocen a los jueces y los saludan por el nombre, hola fulano. Ahora, eso no es tener relación de intimidad. Claro. La relación de intimidad o que haga excusarse es otra, ¿no? Eso es, por ejemplo, que un juez que haya tenido de cliente, ¿sí?, a una de las partes, no debe excusarse. Y si se demuestra, bueno, entonces será pasible de ir al Consejo de la Magistratura con lo que corresponda.
Gracias, diputado, por haber venido. Lamentamos que el aire acondicionado haya durado solamente esta entrevista, pues va a tener que salir a... Es tremendo. La semana pasada estuve 2 días en mi oficina de aire acondicionado. Por supuesto, no me quejo, hay gente que está mucho peor. Sí, por ejemplo, acá nuestros compañeros que ¿Cómo llegaban... están los cortes en La Matanza? Y igual que en todas partes de la Argentina, es una cosa tremenda, Tremendo, ¿no? tremendo. Tremenda. Lo que pasa es que, bueno, parte de una política que ha tenido este gobierno desde hace 20 años, digamos, de no sinceramiento de las variables económicas. Y bueno, pasan esas cosas. No hagamos doble clic ahí que se nos va el programa. Gracias por haber venido. No, muy amable. El diputado Alejandro Finocchiaro, que vino aquí a compartir un ratito en la segunda edición de DTV. Nosotros hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos con más noticias parlamentarias. Chao. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, soy Nova, un avatar generado por inteligencia artificial. Vengo a invitarte a un evento muy especial. Mira el video que, como yo, está hecho con inteligencia artificial. Econar es una feria de economía del conocimiento donde podrás encontrar lo último en desarrollo tecnológico e innovación, con talento y trabajo argentino para el mundo. La feria es un lugar de oportunidades tanto para nuestros talentos como para pymes y empresas. Nano y biotecnología, software, industria satelital y aeroespacial, industria 4.0, servicios audiovisuales, educación, servicios profesionales. Y si te interesa la programación y los videojuegos, esta feria es para vos. Feria de la Economía del Conocimiento, del 17 al 19 de marzo en La Rural. Acceso libre y gratuito. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Primero, contarle un poquito lo de juicio político. Creo que tenemos que tener la suficiente madurez de debatir, pero a su vez tampoco no quedar rehenes desde la oposición, decir, bueno, si seguimos avanzando, nosotros nos damos quórum o no nos sentamos en ciertas comisiones. Yo creo que tenemos que trabajar independientemente en todos los aspectos necesarios, con la unión y los consensos suficientes. El tema de la ley de agroindustria creo que se podría discutir. Nosotros estamos planteando algunos ajustes, algunas cuestiones, se podría discutir. No es lo que más nos reclamaron los productores, sí los de industria. Yo creo que es una norma que beneficia mucho a la agroindustria, pero no tanto a los productores. El productor que no está integrado no se ve del todo beneficiado, no se ve. Y los productores hoy lo que están planteando es el problema de la seca, las pérdidas que van a ser millonarias, cada vez son peores. DTV, el análisis, de lunes a viernes. A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. 5 días de encuentro para que te conectes con referentes y organizaciones de todo el planeta. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte de las conferencias, paneles, talleres, conciertos y un montón de actividades culturales. Por el futuro que queremos. Argentina Presidencia.
tu voz en la 3ª edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Qué bueno pensar en voz alta, ¿no? Uno tiene vocación política. Cuando haces en el sector rural, lo haces sin cámaras, no tenés la posibilidad de estar hablando con vos. Lo haces en el medio de la nada, con tus recursos, es solidario, pones tu plata, nadie te paga para hacerlo. A mí me gustaba Alfonsín, ¿entendés? Porque lo escuchaba y era... La verdad que me arrepiento de eso. No lo voté, pero lo admiraba y lo admiro con el paso del tiempo mucho más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Estábamos también con nuestros compañeros hablando que va a ser un año obviamente muy particular porque es un año de elecciones, un año donde, si bien arrancó fuerte con el tema de juicio político, solo a juzgar por ejemplo, el clima que hubo en la última reunión de juicio político, uno tiende a creer que no hay mucho espacio para el consenso, para el diálogo, para poder... aunar una agenda, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que decíamos, al lado de un tema tan urgente como es Rosario, ahí creo que nadie tiene dudas que hay que ponerse ya a hacer algo. Obviamente no tiene toda la potestad de resolverlo el Congreso, pero aparte la discusión sí puede pasar por ahí. Y solamente, insisto, es como una sensación que me quedó a mí, porque pocas veces uno queda como muy... A ver, nosotros a veces entramos en los turnos entramos y salimos en la mitad del trabajo de las comisiones, pero justo la de juicio político nos tocó medio casi como de corridito en el turno y era impresionante cómo se gritaban, cómo se trataban, cómo todo el tiempo se cuestionaban. Fue una de las comisiones donde más polémica o más trabada estaba, ¿no? Y descalificaciones, incluso en el momento a mí me llamó la atención porque digo, de verdad... Hay que reconocer que la diputada Gailar, que la estamos viendo en imágenes, se la nota una diputada que trata de no colaborar con este clima de rispidez, por lo menos lo que ella transmite. No sé, capaz que me está escuchando el diputado Finocchiaro y me dice, no, nada que ver. Pero la sensación es como que trata de bajar un poco, de calmar, ella misma modera con un tono bastante parsimonioso, e incluso ha ubicado a su propia tropa con alguna pregunta que no le ha parecido. Pero hubo momentos que, no sé, cuando Negri golpeó la mesa, cuando empezaban a gritar y le preguntaban a esta, ¿cómo se llama el apellido de la última testigo? Natalia Monayer. Monayer, sí. Me lo voy a anotar porque todo el tiempo me lo olvido y ya la cito y nunca me lo... Ahí está, Monayer. Ya si lo escribo, me lo voy a acordar. Si conocía a Julián Ercolini, si sabía quién era, y dijo que no. Y después dijo, es que no escucho. Era no sé,
que creo que de verdad no puedes decir, porque aparte puedes incurrir en falsos testimonios, Claro. es imposible no lo conozca. Sí, la cara de Leopoldo Moró fue como una cara de sorpresa total. Cara de sticker puso, ¿viste? Cuando te aparece un gif así como, ¿qué? Claro, dice, no, es que no escucho, están gritando. Y que era, no sé, ustedes estuvieron ahí. ¿Vos Jessy, estuviste en la comisión? No, ese día no estuve presencial, pero bueno, la estuve siguiendo. Sí. Por supuesto, sí, en vivo y en directo. Sí. Bueno, el testimonio de Natalia Monayer fue uno de los que más, me pareció como el más particular también de las últimas jornadas, por cómo que le costaba contestar o que, bueno, usaban la palabra que estaba evasiva, creo que dijo... No, reticente. Reticente. Sí. Y de hecho, bueno, el diputado Moró dijo, pido que quede constancia de que la testigo no está colaborando mucho en todo este proceso, porque sí, las respuestas eran un sí puede ser, entonces no quedaba claro. Y bueno, la información que brindó, de hecho, también el diputado Moró sobre esta sociedad que apareció ahora, era media... ahora se me fue el nombre. De la sociedad que mencionó el diputado Moró, le preguntó dónde fue titular el señor Robles, digamos, el asesor que es la mano derecha de Rosati, y la propia madre de Natalia Monayer también. Es verdad. Es también parte de esa sociedad que, bueno, hay que ver por qué línea de investigación se abre por ese lado. Bueno, hemos contado que la agenda parlamentaria se arrancó con este tema, pero también ha tenido reunión en la Comisión de Comercio. Claro. También va a estar la cuestión que nos contabas vos hace un ratito, Jessy, con la ciencia y la tecnología, y que hablábamos un ratito ahí con el diputado Finocchiaro. Y también recordar que en su momento, por ejemplo... más allá del tema de Rosario, el diputado Cobos tenía intención de instalar en una próxima sesión la cuestión de los créditos UVA. ¿Qué pasó con eso? No estaría prosperando. No. Me gusta el no estaría. Ahora dicen que no estaría prosperando. No estaría prosperando. No, pero digo, a raíz de lo que vos decís, Meli, me parece que hay un clima político, por supuesto, que viene de arrastre a partir del pedido de juicio político a los jueces de la Corte, que se empujó el año pasado también. Viene un debate muy duro entre oficialismo y oposición. El oficialismo que no logra, a partir de esta falta de acuerdos, reunir el quórum para sesionar. Y a todo esto empieza la campaña, ¿no? Claro. Con lo cual se va a dificultar aún más. Hoy salió el fallo, la acordada de la Cámara Nacional Electoral, con las fechas concretas del cronograma electoral nacional. Estamos hablando de las PASO, las internas obligatorias para el 13 de agosto. Sí. El 22 de octubre va a ser la general, la presidencial general. A ver, 13 de agosto. 13 de agosto fijó la Cámara Nacional Electoral como fecha para las PASO. El 22 de octubre para la general, es decir, las elecciones presidenciales. El 19 de noviembre sería el balotaje, si es que hay segunda vuelta. Pero a todo esto estamos hablando del 1 de octubre, que ya empiezan los debates fijados por ley. ¿El 19 de noviembre la segunda vuelta? El 19 de noviembre, la segunda vuelta. ¿Qué laburito vamos a tener después de los que trabajamos en ¿Vos crees que va a haber segunda vuelta? No sé. No, pensé que por eso y ni sabemos quiénes van a hacer te va a proponer un pro en cualquier momento. Más confiada que nunca, por eso. No, lo digo porque eso que ibas a empezar a decir vos, que ya al principio de agosto ya empiezan con los debates y los que hacemos. No, bueno, y aparte, mirá, el 16 de abril. General, que tenemos que estar todos los domingos. Claro, y aparte, en todas las instancias. A lo que hoy es clima de campaña. Ya desde el 16 de abril empiezan las elecciones en Neuquén y Río Negro. Y así sucesivamente en todas las provincias. En las PASO de cada una de las provincias. Exactamente. Entonces, PASO y generales de algunas provincias. De algunas provincias, claro. Entonces estamos hablando de un cronograma electoral que empieza ahora nomás, 16 de abril, y que se extiende hasta el 19 de noviembre. Razón por la cual me parece que va a ser muy difícil en este clima enrarecido políticamente, sumado a la campaña, que el Congreso ojalá pueda llevar adelante algunas sesiones, ¿no?
porque, como decíamos recién, hay muchos temas por debatir, temas que los argentinos urgentes, necesitan. sí. Hablábamos de ley de alquileres, el crédito suba, promoción. Bueno, está ya de hecho en la última comisión de la que hablamos recién, el diputado Germán Martínez adelantó que estaba la posibilidad de una sesión para el 28 de marzo y recordemos también que el 29 viene el jefe de gabinete, Agustín Rossi. ¿El 29? El 29 de marzo viene Agustín Rossi a responder las preguntas sobre el informe de gestión, ¿no? Como jefe de gabinete. Está bueno. Y tiene todas las partes de las preguntas por escrito, que se responden por escrito, que ya hicieron todos los diputados. Lleva muy pocos meses como... Lleva pocos meses, pero pensemos que va a ser la última venida a la Cámara de Diputados de un jefe de gabinete, por lo menos del mandato de este gobierno. Sí. O sea, y no creo que vuelva a venir de acá a fin de año. Bueno, todos los meses teóricamente está obligado a venir el jefe de gabinete. Con el panorama a diputados y al Senado alternativamente. Calendario electoral, todo. Y bueno, o sea, yo creo que hay que tomarlo como quizás se puede pensar como para preguntarle también sobre un balance, ¿no? De lo que fue todo el mandato del Frente de Todos. Quizás muchos diputados apunten también hacia ahí, pero bueno, la idea del Frente de Todos es sesionar también un día antes de la venida de Rossi, el 28 de marzo. Claro. Nos llama Lourdes López desde el móvil. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? Bueno, saludar a todos los chicos que están en el piso y por supuesto a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Así es, bueno, estamos culminando una semana de mucha actividad parlamentaria, de comisiones, pero por supuesto se empieza a encaminar y a pensar lo que va a suceder la semana que viene con, en este caso, otra reunión de juicio político. Todavía no está confirmado exactamente la fecha y el horario, pero lo que sí se está pensando, también analizando, bueno, es lo que va a suceder. Pero antes de que sigamos desarrollando lo que viene dándose en cada una de las reuniones de juicio político, en este caso esta octava reunión que está pactada para la semana que viene, hay que hablar de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en este caso Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que se va a estar reuniendo en el anexo C el próximo martes 21 de marzo a partir de las 15 horas para tratar un plan muy importante, es un plan estratégico, en este caso Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, donde van a ser invitados también expertos y que van a desarrollar diferentes temas puntualmente vinculados a esto, no solamente a la producción, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y también, por supuesto, a diferentes partidas presupuestarias que pueden llegar a estar destinadas a este plan de cara a los próximos 10 años. Así que esto un poco de lo que se va a estar hablando el próximo martes con la llegada de los especialistas. Vamos a tener también información al respecto y para ir conociendo bien de qué se trata este tema puntualmente. Además, la octava reunión que decíamos que está pactada de juicio político, todavía se espera confirmar bien el día y el horario, que pasó de ser los jueves a ser los martes. Bueno, se habla de alguna forma después de lo que fue el último encuentro, con por supuesto mucho ida y vuelta, chicanas y demás. También se piensa que bueno, de alguna manera se pueda llegar a tener un encuentro un poco más orgánico. No es lo que se estaría dando ni de parte del oficialismo ni de parte de la oposición. Sí también la denuncia por no presentarse a declarar por segunda vez, en este caso, a Stornelli, entre otros de los temas también que se van a ir abordando a lo largo y al paso de las horas, ¿no? Esperando, por supuesto, que se confirme oficialmente para el próximo martes el día de la Comisión de Juicio Político. Bueno, y ahora en un ratito, Lourdes, también vamos a repasar la agenda, porque entre hoy y mañana se termina de definir cuál es la actividad, más allá de que decían de Ciencia y Tecnología, a ver si alguna otra comisión... ¿Sabés qué, Meli? Ayer entrevistamos en la tercera edición al diputado Heller y una de las cosas que adelantó como posibilidad es que la próxima semana convoque Presupuesto y Hacienda para poder dictaminar todo lo que tiene que ver con fortalecer la justicia de la provincia de Santa Fe, que ya tiene el paso por las otras dos comisiones y estaban esperando el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso para ver cuánto requería de presupuesto, pero probablemente dijo que la semana que viene se reunirá. Muy bien. Bueno, Lu, ahora en un ratito vamos a volver con vos. Gracias por toda la información. Dale, un placer. Hasta luego. Un placer, como siempre. Y otro de los temas que obtuvo dictamen en febrero y está a la espera a ver si efectivamente puede aparecer en un temario próximo es el monotributo TECH.
Algunos sectores informáticos, recién lo mencionábamos a través de la actividad de la Comisión de Ciencia y Tecnología, están pidiendo esta diferenciación dentro del monotributo y tiene los detalles Martín para contarnos a ver en qué estado está y qué propone este proyecto de ley. Bueno, recordemos, Meli, que es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley que en su momento lo presentó Sergio Massa, que lo que apunta es un poco a blanquear la situación en términos laborales de la que se encuentran muchísimos argentinos que están trabajando aquí en la Argentina para empresas en el exterior, cobran en dólares y esto de alguna forma genera como una suerte de agujero para el fisco, porque obviamente no tributan, porque obviamente hacia futuro tampoco estos sectores, estos trabajadores van a tener ni obra social ni siquiera jubilación en el futuro. Acá apunta entonces el monotributo tecnológico, está dirigido a las y los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento básicamente al exterior y a personas que participen en competencias de eSports a nivel profesional. Estamos hablando en general todo lo que es la industria del conocimiento, los trabajadores que están vinculados, como decíamos recién, a los sectores tecnológicos y es un nuevo esquema tributario para enviar sus facturas, ¿no? Porque hoy por hoy, bueno, en líneas generales se manejan totalmente en la informalidad estos sectores. Claro. Y lo que apunta el Gobierno Nacional es un poco a regularizar la situación de este núcleo de personas. Vamos ¿Y el pago del monotributo también es un... ¿El pago de este monotributo también se pagaría en dólares? No. 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 O sea, vos, ahora lo vamos a ver, pero vos hoy cobrás en dólares, pero tu aporte es en pesos. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces, busca que las profesionales o los profesionales que facturen en dólares puedan cobrar en esa moneda, sí, pero aumenta la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados y la medida es sin costo fiscal. Vos estás aportando, digamos, de alguna forma tu monotributo que va a ir obviamente en pesos y vos el día de mañana vas a cobrar tu jubilación en pesos. Sí, ¿no? Sí. Pero obviamente la liquidación de tus haberes, los seguís haciendo en dólares. Claro. Bien. O sea, que tenés que asociar ahí, obviamente, una cuenta corriente en dólares, digamos, asociada a ese monotributo. Claro, exactamente. Incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas, evita la informalidad, lo que decíamos recién, y fomenta la registración en el sistema tributario de manera más ágil y sencilla, con acceso a la obra social, favorece a las y los pequeños exportadores de gamers, servicios basados que en son autónomos o pequeños grupos, ¿no? Claro. Esto es importante también, ¿no? Porque hoy por hoy, como decíamos, están totalmente en un agujero fiscal o directamente ni siquiera están en la informalidad total, ¿no? Sí, que tienen sistema, o sea, terminan, digamos, facturando en dólares con todo un circuito de cambio ilegal, digamos. Claro, sí, claro. Informal. ¿Ilegal o que sí, o que no queda registrado, o sea, o que es legal, pero no termina, digamos, tributando al Estado. Se hacen girar ese dinero a una cuenta en el exterior y ver cómo ingresar. Criptomonedas también se utiliza mucho. Totalmente, para cobrar. Bien, vamos a la otra placa. Si hay otra placa o no. No, es verdad, esta es la anterior. No, ahí está. Bueno, va a haber diferentes categorías de facturación, ¿no? Disponibles según la facturación, categorías de hasta $10.000. Estamos hablando de facturación anual, ¿no? Hasta $10.000, hasta $20.000. Hasta 30.000 montos en dólares, obviamente equivalentes, siempre ingresos de 12 meses, es decir, anual. Y según cada categoría se establece de acuerdo al tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas, que se abonará, incluye impuestos a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios.
y el monto a abonar se corresponde con las categorías establecidas, bueno, en las que mencionábamos anteriormente, ¿no? Las diferentes categorías de acuerdo a la facturación. ¿Y uno podría tener monotributo TECH y al mismo tiempo monotributo normal? Sí. ¿Regular? O sea, podrías estar... Se puede, o sea, sí, el proyecto de ley, o sea, el dictamen incluye esa posibilidad. Lo que sí vos pagarías solo una vez, o sea, los impuestos, ¿no? Toda la parte impositiva, incluso si estás en relación de dependencia, también podés combinarlo con el monotributo TECH, la parte impositiva. No la parte de los monotributo aportes. tiene parte impositiva, aportes jubilatorios. Bueno, de hecho, social. vos sí. ¿Y sabemos cuál es el valor del monotributo? ¿Cómo? ¿El valor de cada una de las escalas del monotributo? Ay, yo no me acuerdo, porque lo equiparan según la categoría que mostraba Martín, Claro. de acuerdo a la cantidad de dólares que factures por año, a los montos de la categoría, de unas categorías actuales que son las más altas. No Claro, me pero acuerdo ahora el monto específico. Y lo que quiero saber es si está... Yo actualmente tampoco sé cómo la cuestión, cómo está calculado el costo del monotributo en función de lo que vos facturás. ¿Es un porcentaje? No me acuerdo, sí. O sea, no ¿cómo sé se calcula? Bueno, pero no... No sé cómo No, es. para saber si de repente, viste, qué sé yo, vas a facturar... ¿Cómo? ¿Quién me dijo algo? No, el tope no, lo que yo digo es... la parte impositiva sí es un porcentaje de la facturación. Claro, exactamente, Total. exactamente. Claro, yo no recuerdo cómo funciona. Yo tampoco sé cómo es, digamos, lo que quiero decir es cómo está calculado. Porque vos facturás, por ejemplo, sos de la categoría más baja. Claro. Es monotributo actual, la categoría más baja, no sé, son 120.000 pesos, no sé. Estoy inventando, no Anual, sé. no. Sí, ¿cuánto es la categoría más baja de monotributo hoy, la normal? No, el monotributo común, digamos. 80.000 por mes. No, 80.000 anual. No. O sea, ellos en la tabla de la FIP te ponen el monto anual. Anual. Por eso lo dividís por 12 para saber cuál es tu tope mensual para facturar. ¿Y cuánto cuesta el monotributo más bajo? Y debe estar, no sé, debe estar 4.000 ahora. Entre 3.000 y 4.000. 3.000 pesos. La B está mensuales. alrededor de 6.000, sí. Mensuales. Ok, yo para calcular. Claro, pero eso es de acuerdo a la facturación. Por eso se saca un porcentaje de Eso acuerdo es a lo la que estoy preguntando. Y si quiero saber, En esto si es vos lo vas a mismo, facturar es el mismo. hasta $10.000, o sea, ¿cuánto se te va a ir el monotributo más bajo? Hay que ver el porcentaje en función de esos $10.000 anuales. Claro, ahí es donde vos decís que está comparado cómo ser... Funciona igual parecido. que un monotributo. Sí, está bien. Sí. Es decir, no cambia nada en eso. Perfecto. Incluso si vos te pasás de categoría, vas a pasar a ser autónomo, como Claro. dice acá, ¿no? Donde vos tenés un nivel de facturación superior al Tope, monotributista, digamos. claro, exacto. Y también me imagino se aumentarán los pisos como con el monotributo, o sea, por inflación, como lo mismo pasa con el monotributo. Claro. No sé cómo llamarlo, llano, no sé. Claro, mirá, acá lo encontré, A ver. yo sabía que lo tenía. La categoría, o sea, lo que es hasta facturación de $10.000 equivale a la categoría D de monotributo, que hoy está en 9.245 pesos, Claro. por ejemplo. El monotributo sí. normal, digamos. Si vos tenés que pagar, por ejemplo, si vos estás en relación de dependencia, solo pagás la parte impositiva, pagás, en vez de los 9.245, pagás 2.689, que es solo la parte impositiva, porque vos ya pagás jubilación y obra social por otro lado. Claro, exactamente. Acá lo que plantea el gobierno cuando hizo esta presentación es, por un lado, el beneficio que le ofrece a los trabajadores, es decir, te voy a dar obra social y un aporte jubilatorio para tu futuro. Y por otro lado lo que hace también es de alguna forma regularizar esta situación de informalidad y captar dólares también, que es lo que busca el gobierno nacional. Claro, obviamente. Bueno, este es un poco ¿Tiene críticas este proyecto? Perdón. ¿Tiene críticas este proyecto en la oposición? Cuando vinieron aquí los especialistas no hubo demasiadas críticas. No, hubo algunas preguntas. O sea, lo que se critica más desde la oposición, desde Juntos por el Cambio, es que es un parche. Que el problema es que es los distintos tipos de cambio. Claro. O sea, fueron más por ese lado. No acompañaron el dictamen, ¿no, Martín? Claro. Desde Juntos por el Cambio. Pasa que estaban en la situación también de extraordinarias, donde era un poco parte de la estrategia parlamentaria, ¿no? Que tuvieron. Claro. Exacto. Claro.
Bueno, y acá en otra placa que explicamos, en el caso de los monotributistas, además del importe que deban abonar por la categoría del monotributo, deberán pagar por Monotech el componente impositivo que les corresponde en las categorías más altas del monotributo. Es lo que decíamos recién. Si están categorizados en I, J y K, deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a una de esas categorías, ¿no? Y la siguiente placa, a ver, esta es la última. Bueno, entonces un poco la idea es esto, ¿no? Es este doble mensaje que está mandando el gobierno. Regularicen su situación, con esto tengan obra social y jubilación a futuro, y por otro lado el gobierno nacional busca entonces captar dólares y a su vez mejorar la informalidad laboral, ¿no? O por lo menos de alguna forma atacar lo que es la informalidad laboral. Claro, hoy en la Argentina, vale decirlo, está más del 60% de la masa económicamente activa dentro de la informalidad laboral. En una actividad que se está tratando de impulsar de distintos frentes, ¿no? Está la de la economía basada en los servicios de conocimiento para, digamos, exportar esos servicios y para poder recibir divisas en dólares. Se está pujando desde todos lados. Bueno, necesitas también acompañar desde este punto de vista, ¿no? Porque si no, vos estás impulsando una actividad y después resulta que no tenés cómo, digamos, tributar todo ese dinero. Entonces, claro. Y aparte venía siendo un reclamo de justamente los profesionales que exportan sus servicios y cobran en dólares. O sea, reclamaban algo de este tipo. De formalidad. Claro, formalidad y también poder disponer, o sea, es todo un circuito que tenés que hacer, si no, para poder acceder a lo que cobrás por esos servicios. Sí, les va a servir también para organizarse, les va a también servir para poder unificar un poco, me imagino que honorarios, claro. Porque debe ser esto como es algo nuevo y depende mucho como de la, no sé, del valor de cada profesional, y son como acuerdos que, bueno, mi laburo vale tanto, lo puedes pagar, no lo puedes pagar. Después la otra cosa que están reclamando, yo te digo, dentro de lo que es el servicio basado en conocimiento, dentro del área de conocimiento que tengo yo, lo que te dicen es que todo lo que son compras de paquetes de software, todo eso es en dólares. Entonces y además, lo que hablábamos antes, que se relaciona con la comisión anterior, más que en general cuando empieza a circular y empezás a armarte la rueda de tu emprendimiento, además se te va muchísima guita en aportes claro, sociales. Sí, entonces tenés que poner una cosa para que siga siendo mano de obra barata y que sigan eligiendo la mano de obra desde Argentina, tenés que ajustar esa tarifa. Pero para vos el dólar está con impuestos y con todo, digamos, se te va todo lo que es, yo qué sé, si tienes que comprar banco de imágenes, banco de sonido, software, programas para poder armar todo lo que es un soporte digital y brindar soporte en este sentido, es mucha inversión y están acogotados, porque dicen, sí, está buenísimo, tenemos una enorme oportunidad desde casa, desde la oficina, desde un cowork para laburar para afuera, pero después es muy difícil de sostener la actividad porque es muy costosa, es todo en dólares eso. No hay software en pesos. Sí. Es como compliquete. Y bueno, vamos a contarles que el programa Todo Cultura, que conduce nuestra compañera Amanda Alma, recibió esta semana la visita de la diputada Massín, Lucila Massín, del Frente de Todos de Chaco, y ahí reflexionaron sobre el arte indígena, ¿no? Concretamente, ¿cuáles son los requerimientos para que haya una divulgación de una cultura interbilingüe, para que se pueda profundizar la educación interbilingüe, para que también se pueda seguir abonando desde la cultura todos los procesos de integración entre los pueblos originarios, por supuesto, y el resto de las comunidades? Lo escuchamos. Hemos retomado y revalorizado un programa que funciona en la provincia, en nuestra provincia, que también, digo, no es un dato menor que la provincia del Chaco sea una de las provincias con mayor antecedente legislativo, parlamentario que tengamos, y fundamentalmente también con una decisión política, que esto implica, ¿no?, poder tener una educación intercultural y bilingüe, de poder reconocer a las lenguas de nuestros pueblos indígenas también dentro de la currícula escolar, pero también es importante poder reconocer y revalorizar esto que vos mencionabas
respecto a la posibilidad de tener intérpretes. Digo, nuestra zona o nuestra región y nuestra provincia es tan diversa y muchas veces podemos identificar que aquellas comunidades que viven particularmente en el impenetrable chaqueño, muchas veces hablan su propia lengua. Entonces, para poder acceder a la justicia, para poder garantizar un derecho de acceso a la justicia, pudimos identificar que era necesario poder conformar los equipos de intérpretes, y ahí Eli González ha hecho un trabajo extraordinario con la comunidad indígena de las 3 lenguas, Com, Wichí y Mocoy, para poder incorporarlo, ¿no?, dentro del sistema de justicia de la provincia, y que eso haga de alguna manera de intérpretes justamente para poder avanzar en casos que muchas veces son extremos, ¿no? Extremos respecto a la aniquilación de derechos, y que nosotros creemos que como Estado tenemos que tener un Estado presente para poder preservar esas garantías. Ahí veían en la entrevista que le hacía la diputada Massín, nuestra compañera Amanda, que era, interpretado en lenguaje de señas por una mujer que nosotros conocemos muy bien porque trabaja aquí en la Cámara de Diputados haciendo la interpretación en lengua de señas para las personas sordas, en lenguaje de señas, hay que decirlo así, en cada una de las sesiones. Desde el año 2010 que a través de la Ley de Medios se incorporó de manera obligatoria que cada vez que se trataba de un discurso político tenía que haber una persona ahí en un recuadrito debajo de la pantalla haciendo la interpretación de señas. Es muy, muy importante porque las personas sordas en nuestro país es una población importante, y tal vez hasta que no había llegado la pandemia y todos nos habíamos tapado la boca con un barbijo, los teníamos totalmente invisibilizados. Porque no nos habíamos dado cuenta que del otro lado hay un derecho a estar informados, hay un derecho a poder leer nuestros labios, y también sería bueno de debatir o de ver cómo se podría llevar extensivo este programa de poder trascender solamente las señales oficiales, y que en todos lados, ¿no?, debiera haber intérprete de señas. Lo que yo les digo es que escuchen con atención a Analía Rodas, además de una historia hermosa que la ha compartido con nosotros, que explica por qué se dedica a esta tarea tan pero tan importante y cómo le cambió la vida a ella, pero también a la comunidad sorda que sigue este y otros canales institucionales, y de esta manera no se pierden absolutamente nada, no han quedado discriminados. La ley de medios de comunicación audiovisual abrió un abanico muy grande en lo que es el derecho del acceso a la información para la comunidad sorda, que estaba excluida de conocer los discursos políticos en general. En el año 2010, desde lo que es el equipo de intérpretes del INADI, las cadenas nacionales, de quien presidía en ese momento, que era Cristina Fernández de Kirchner, se empezó a dar visibilidad al rol del intérprete y a que los ciudadanos sordos puedan acceder al discurso político. Claro. Porque eso también les da el lugar y les da la posibilidad de construirse como sujetos políticos. Sin duda, es aportar a la ciudadanía, ¿no? Claro, así porque como... son ciudadanos, o sea, tienen las mismas obligaciones y derechos que todos los ciudadanos. Lo que pasa es que al no poder acceder a la información, se pierde ese derecho. Y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, incorpora en uno de sus artículos la obligación de que los medios públicos, sobre todo, pero los medios privados también, los canales de televisión, incorporen y diseñen en su pantalla un espacio para en simultáneo poder hacer este derecho posible, ¿no? Claro, sí. Se empezó a implementar, ya te digo, en cadena nacional, y con el paso del tiempo distintos organismos públicos empezaron a implementar los servicios de interpretación. Nosotros con Alejandro Makotrinsky empezamos a trabajar en el año 2014. Empezamos a presentar un proyecto y empezamos, a nosotros lo primero que nos impactó, que nos llevó a pensar todos los proyectos, fue que la Cámara de Diputados es la Casa del Pueblo. Entonces, si es la Casa del Pueblo, tiene que ser la Casa del Pueblo para las personas sordas. Y fue entonces donde empezamos a implementar lo principal que nos parecía el derecho al acceso a la información de las sesiones, que es donde se debaten las leyes. Analía nos había contado que, bueno, primero que quiero decir que dije, es al revés, yo me corregí, estaba bien, es lengua de señas y no lenguaje, así que gracias Jessy por apuntar. Pero Analía, cuando la habíamos entrevistado nosotros,
justamente cuando se aprobó la ley. ¿Se acuerdan que fue el año pasado? Sí. Que fue una nota hermosa, porque a mí siempre me daba mucha curiosidad y mucha gratitud ver cómo trabajan. Yo hago así porque el espacio de lo que está reservado para los intérpretes está en este mismo estudio, en un rinconcito, que ahora obviamente por una cuestión técnica no podemos mostrar, pues si no me liquidan. Pero bueno, lo que les quiero decir es que contar el detrás o el detrás de escena de cómo trabajan ellos es un trabajo realmente agotador. Tienen un sistema de relevos, pues están en un tiempo real. A medida que escuchan, van haciendo la interpretación de las señas, y hay algunos dentro del equipo que obviamente, como el caso de Analía, ella no es sorda y entonces colabora asistiendo por también, bueno, obviamente al resto del equipo. Entre ellos todos hablan entre señas, pero no todos son sordos. Analía, en el caso de Analía, no tiene personas sordas en su familia, sino que su mamá se dedicaba a esto. Y ella fue como aprendiendo y metiéndose en el mundo de los institutos donde te enseñan. Y también lo otro que me acuerdo, que a propósito de esta iniciativa, había aparecido un primer café, un primer bar en la ciudad de Buenos Aires, que capacitó a los mozos en interpretación de señas para que justamente cualquier persona pueda ir y pueda sentarse, y no tenga que necesitar ni de escribir, ni de un bar inclusivo. Un bar inclusivo, y también me parece que tendríamos que propender a que todos los espacios un poco consideraran ampliamente a las personas sordas, que así también les gusta que los llamemos, no les gusta que les digamos con otros eufemismos. Son personas sordas, no son sordomudas, son sordas. Algunos tienen disminución de la audición, otros directamente nacieron así, y otros se quedaron sordos por ahí con meningitis, que es una de las enfermedades que mayormente cuando te agarra de bebé te puede dejar sordo, aunque no hayas nacido sordo. Y es impresionante, para decir y para terminar, la coordinación, cómo trabajan aquí. Ellos trabajan dentro de la Cámara de Diputados, y es realmente admirable. Esa sería me acordaba, Meli, también el día que se votó acá en el recinto de la Cámara de Diputados la lengua de señas argentina. Estaban todos los palcos con muchas de la comunidad sorda. Sí. Y también lo que se hizo en la Cámara es que en cada, digamos, habían distintos palcos, intérpretes también, para que los que estaban en el palco puedan ir siguiendo la sesión en el minuto a minuto. Porque además quedan de espaldas, o sea, que tampoco es que pueden seguirle el movimiento de la boca. Más allá de esto, digo, algún día habría que hacer un programa sobre el detrás de escena, ¿no? Porque no solamente están estos trabajadores de las señas, también están los taquígrafos, están los operadores. Todo el personal que pone en funcionamiento el trabajo. Para el funcionamiento de una cámara como la Cámara de Diputados. Bueno, ni que hablar, todo el equipo, ahora nosotros medio como que lo naturalizamos, pero todo el equipo de personas que se ocupa de sanitizar y de asegurar que nunca durante la pandemia el recinto fue un lugar de contagio. Claro. O sea, el recinto fue todo el tiempo un lugar seguro, y ahí había más de 300 personas. O sea, bueno, hubo momentos que por una cuestión de aforo no, obviamente, pero nunca, ahí están mostrando, mira, cómo trabajan. Claro, está muy bien ahí mostrado. Ahí deben ser las capacitaciones, porque claro, hay otra cosa que yo les preguntaba, ¿no? Porque acá los mato a preguntas. Por ejemplo, hay palabras que son muy específicas de la jerga política o de cosas como muy, muy técnicas. Claro, ¿cómo traducirlas? Claro, entonces ahí estás viendo, ¿ves? Que, bueno, en las capacitaciones que hubo. Les dan capacitaciones porque hay como palabras que se repiten y que tienen que ellos mismos poder bajar rápidamente a la seña correspondiente a esa palabra. Claro. No sé, me imagino fideicomiso. O sea, qué sé yo, capaz que no tiene una seña particular, sino que tienen que encontrar una manera. Bueno, los saludamos y les agradecemos enormemente por el trabajo que hacen. Son increíbles y son muy buenos compañeros, y nosotros tendremos que ser más respetuosos, porque ven que ellos trabajan en simultáneo con nosotros, nosotros los que estamos de este lado, y no nos damos cuenta y hablamos en un volumen terrible, y a ellos les recontra entorpece su trabajo. Nosotros estamos acá haciendo como viendo la sesión, y ustedes con las computadoras trabajando, pero entre nosotros estamos charlando mientras no estamos al aire en un volumen que les molesta, claro, interfiere con su trabajo. Tienen que seguir la sesión
Exacto. Y claro, y es muy importante porque si hay personas claramente, como les contaba, que escuchan y son los que le traducen a su vez al intérprete. Claro. Bueno, Jessy, no me extiendo más. Te queremos escuchar con el tema de la ley, la tan mencionada ley de alquileres que no ve la luz. Alquileres. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque el diputado mendocino, Julio Cobos, presentó un proyecto estos días para derogar la ley de alquileres que está vigente, que es la que se votó en su momento en el 2020, que es la que rige y que suscitó tanto debate durante el año pasado en esta Cámara en la Comisión de Legislación General. El proyecto, bueno, propone derogarla, es la ley número 27.551 y que se restablezca la vigencia de los artículos del Código Civil y Comercial que regulaban los alquileres entre anteriormente. ¿Sí? Y lo acompañan otros diputados y diputadas de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio, y también José Luis Espert de Avanza Libertad. Ellos son los que aportaron su firma a este proyecto que es de la autoría cabecera, digamos, de Julio Cobos. O sea, retrotraerse en el tiempo a cuando los alquileres los regulaba el Código Civil. Que en realidad es una regulación, todos los que alquilamos sabemos que es una no regulación, básicamente. Claro, ¿no? es verdad. O sea, es lo que dice el dueño, lo que dice la inmobiliaria. Claro. Porque está perfecto lo que decís, porque no deja de ser una relación desigual. Exactamente, sí, o sea, por supuesto que hay el Código Civil y Comercial, o sea, tiene otras cuestiones, o sea, los contratos, por ejemplo, se utilizaba, digamos, como uso y costumbre que sean cada 2 años, o sea, hoy en día por la ley de alquileres son cada 3, que eso le da cierta previsibilidad también a los inquilinos, pero bueno, ya veíamos digamos, con el correr del tiempo, muchas inmobiliarias proponían contratos a veces por menos tiempo, la actualización del precio también por menos tiempo, bueno, todas cuestiones que hoy están requiriendo las inmobiliarias, los tasadores, que lo vimos justamente el año pasado en las comisiones, donde planteaban qué tipo de ley querían, según sus intereses o lo que más les convenía. ¿Cuáles son los fundamentos que plantean este proyecto? Tiene un articulado muy cortito, la clave está más desarrollada en los fundamentos de lo que propone el diputado Cobos. Señala que el plazo de contratación, el mecanismo de establecer precio, regulación del depósito y la garantía, la obligación de declarar el contrato ante la AFIP, y acá cito, dice, tiene entidad para alterar la ecuación económica del contrato y disminuyen los incentivos para contratar desde el lado de la oferta. Es decir, todos los puntos, o sea, que estaban marcados en la ley de alquileres, o sea, el índice de alquileres, que sea contrato de 3 años, actualización del precio cada 1 año, todo eso alteró, dice, y disminuye los incentivos para una oferta que se está reduciendo. Dice, la forma de contrarrestar estos desincentivos es mediante un incremento del precio del alquiler al inicio de la relación, lo que repercute en los costos de entrada del inquilino, depósito y garantía. Es decir, lo que quiere decir Cobos es que producto de la ley de alquileres vigente, según su visión, lo que termina pasando es que cuando vos tenés que renovar o entras por primera vez en un alquiler, ahí el precio, que no está regulado, se te dispara un montón. Entonces que eso también perjudica a los inquilinos, algo que es cierto, o sea, que no está regulado el precio inicial de los contratos, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente placa. Y lo que dice es que por la falta de consenso de las fuerzas mayoritarias, con 2 dictámenes que habían quedado del año pasado, sin la certeza de que alguno de los dos pueda dar la respuesta que hoy el mercado inmobiliario y los inquilinos necesitan, es que propone prolongar la discusión de una nueva ley de alquileres con tiempo, sin apuro, dice incluso en los fundamentos, y que hasta tanto eso ocurra, hay que derogar lo que está vigente hoy de la ley de alquileres. O sea, no modificarla es derogarla, que deje de tener vigencia. Sí, dice, o sea, tenemos 2 dictámenes, de alguna manera dice, hay que, sincerémonos, o sea, ninguno de estos dictámenes va a lograr los consensos en la Cámara para llegar al recinto. Que tiene algo Discutamos de cero una nueva ley, pero para hacer eso, vuelve a foja cero, claro, lo que plantea Cobos, ¿no? Y de alguna manera, donde esto quede atado a un acuerdo entre propietario e inquilino.
básicamente, así como es. era antes. Como era antes. Claro. Que, bueno... Hasta tanto haya una nueva ley, ¿no? Hasta tanto, o sea, hacer una discusión que dure lo que tenga que durar, que se busquen esos consensos para que se pueda Perdón, aprobar. Jessica, pero es lo que de hecho hoy está ocurriendo, ¿no? Claro, yo iba a decir algo con parecido. los nuevos contratos de alquiler que están existiendo ahora a partir de este año y fin del año pasado, la gente empezó a hacer contratos por su cuenta, digamos. Sí, hay distintos fenómenos que es un poco, ahora en las próximas placas están, o sea, hay un fenómeno que es el tema de los alquileres temporarios, Claro. que se cobran en dólares. Eso ha disminuido la oferta y ha hecho más caro todo, ¿no? Porque si Lógico. vos pones una parte importante de los alquileres a esos precios, se eleva todo. Sí, a mí me contaba una persona que yo conozco, obviamente es una operación que mayormente no está permitida por mucha gente. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Los pocos departamentos que había los alquilaba para poner en alquiler temporario. O sea, esa operación, el subalquilar, Claro. es la que está prohibida, obviamente el alquilar para subalquilar, pero es muy rentable, porque vos con una vez que le alquilás a turista a dólar, que le podés sacar ese departamento, qué sé yo, entre 4 y 5 veces más que le sacarías ordinariamente y encima en dólares, te lo amoblás. Es como, o sea, es la base, porque mucha gente no quiere entrar en este mecanismo de alquilarle extranjero porque tenés que equiparlo. Claro, sí, lo Entonces, tenés que dar con heladera, con porque platos, ahora es con todo. tope de gama. O sea, hasta una planta le tenés que dejar para que la vea Claro. linda la foto. Tremendo. Claro. Sí. Bueno, de hecho en el Senado hay una iniciativa de una senadora del Frente de Todos, creo, para regular el tema de los alquileres temporarios. Hay que ver si se avanza esa iniciativa o no. Imposible. No, para recordar un poco, decíamos, bueno, en 2022 estuvieron las reuniones informativas en la Comisión de Legislación General y ahí el tema es que, o sea, se notó que hay dos posiciones muy enfrentadas de los Irreconciliables. afectados, ¿no? Claro, O sea, totalmente. Digo, me refiero a los inquilinos y a las inquilinas que defendían la ley actual e incluso decían, en realidad hay que agregarle cosas como regular el precio inicial. Claro. Y hay que lograr que se implemente la registración en la FIP, que el 9% nada más se registra ante la FIP hoy con la actual ley. Y por el lado de las inmobiliarias, los tasadores, los propietarios, dicen, no, nosotros necesitamos incentivos, o sea, la ley de alquileres, o sea, culpan a la ley de alquileres de alguna manera de haber hecho una reducción de la oferta y que eso lleve a que los precios sean más altos. Vamos a la siguiente placa, o sea, yo ahí busqué algunos datos también para ver cómo es lo que proponen las inmobiliarias y lo que proponían los inquilinos. La inflación interanual a febrero del 2023, tuvimos el dato hace poco, acumulada, ¿no? O sea, interanual, 102,5%. De febrero a febrero, más del 100%. 102,5% fue, ¿no? Entonces, si uno aplica el índice de alquileres en el mismo periodo, el aumento que te corresponde es 89,56%. ¿Por qué? Porque el índice de alquileres toma la mitad de la evolución del índice de precios, la inflación que da el INDEC, y la otra mitad la evolución salarial. Entonces, por eso te da un poquito menos que la inflación, porque los salarios nunca se equiparan. Claro. Ahí no salva esta combinación de esta fórmula. Ahora, como están estos otros fenómenos que vimos, busqué un estudio del Centro de Estudios Económicos y Sociales. Sí, porque hay gente que quiere que esté solamente atada a la inflación, el alquiler. O ningún Morimos. índice. O sea, más bien las inmobiliarias lo que proponían es que no haya ningún índice, que tiene que ser un acuerdo entre las partes. Claro. Yo no sé ustedes, o sea, yo cada vez que tenía que renovar, que todavía, ¿no? Pero era como o sea, la parte de negociar cómo te van a aumentar, bueno, es complicado. Es que siempre se ajustaba a inflación, ¿no? No. O sea, ahí es por eso, ahí es una relación desigual y es cuando te dicen, bueno, hay que renovar, mira, ¿es esto o chau? Sí, claro. Es así. Es O así. sea, si no te gusta, agarra tus cositas. Y fíjate dónde te vas a vivir. Bueno, pero miren este dato de en febrero 2023 el alquiler promedio de un monoambiente en la capital federal fue de 78.000 pesos, según este centro de estudios, mientras que el salario mínimo vital y móvil al mismo mes, febrero del 2023, es de 67.743. Está por debajo del... O sea, el salario mínimo no cubre un monoambiente. Así es.
Y en los últimos 12 meses el precio de oferta de un monoambiente en Cava aumentó 122,9%. O sea, si vemos... Se fue por arriba de... O sea, la inflación interanual, o sea, es peor que la inflación interanual que da el INDEC. Que son altos valores de entrada y aumento de oferta en dólares. Impecable. Entonces está el tema de eso, la preocupación también por los alquileres temporarios, cómo afectan, claro. Pero bueno, una discusión que sigue. Gracias, Jessy. Bueno, gracias también a ustedes por haber estado ahí del otro lado, por haber elegido la pantalla de DTV para informarse y para seguir la agenda parlamentaria. Quedamos a la expectativa de mañana, que en general Martín suele ser el día donde se terminan de ajustar las comisiones para la semana, pero hasta aquí pocas noticias. Ahí lo decíamos, ¿no? Juicio político y también ciencia y tecnología es lo que quedó así como confirmado para la semana que viene, que ya es la semana corta la semana que viene, ¿no? Sí, está el se cumplen 40 años del regreso, de la restitución de la democracia. Bueno, gracias, Jessy. Gracias, Meli. Martín, también. Hasta mañana. Meli. Nos vemos aquí a las 2 de la tarde. Que estén bien. Chau. En este inicio de clases también podés pagar lo que es justo, porque con precios justos se mantienen hasta el 31 de marzo los productos de la canasta escolar. 316 productos en grandes supermercados y librerías adheridas de todo el país al mismo precio. Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Conoce más en argentina.gov.ar/escolar. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Qué bueno pensar en voz alta, ¿no? Uno tiene vocación política. Cuando haces en el sector rural, lo haces sin cámaras, no tenés la posibilidad de estar hablando con vos. Lo haces en el medio de la nada, con tus recursos, es solidario, pones tu plata, nadie te paga para hacerlo. A mí me gustaba Alfonsín, ¿entendés? Porque lo escuchaba y era... La verdad que... me arrepiento de eso. No lo voté, pero yo lo admiraba y lo admiro con el paso del tiempo mucho más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.